Un saludo para todos, mi nombre es William Andrés Hurtado, soy integrante de la especialización Gestión y Seguridad de Bases de Datos. Este video hace parte de la actividad número 4, características, configuración y gestión del sistema gestor de bases de datos. Para ello nos vamos a basar en el laboratorio número 3, que será el que nos servirá para hacer las actividades 4 y 5. Acá es donde arranca el laboratorio, nos ofrece como laboratorio número 2, 3 gestores de bases de datos diferentes, PostgreSQL, Oracle y SQL Server. Para este caso vamos a trabajar con SQL Server. Tenemos acceso a la guía, al laboratorio, un video tutorial de cómo realizarlo. Dentro del laboratorio vamos a ver las diferentes etapas que va a tener, como introducción, objetivos, consideraciones, y la más importante es el procedimiento. Esos son los procedimientos que vamos a plantear, y acá está un documento guía que debemos elaborar, que hará parte de la actividad número 5. Ya tengo descargado el documento. Este documento pues acá nos ofrece lo mismo que tenemos en el otro lado, y esos son los pasos que debemos realizar. Validar los requerimientos de los equipos, las características de hardware y software de los equipos, la configuración del gestor. Acá dice PostgreSQL, pero es de SQL Server. Validamos la conexión, la gestión de bases de datos, gestión de usuarios, administración de servicios y la implementación del diseño, pues que esta se realizó en la actividad pasada. Ya tengo corriendo mi máquina en Hyper-V. Vamos a iniciar validando los servicios de nuestro gestor de bases de datos. Hay diferentes maneras de ver los servicios, dos que nos ofrece Windows y unos que nos ofrece el propio SQL Server. Entonces, para los de Windows, simplemente botón derecho, administrador de tareas. Yo por acá ya la tengo en ejecución. Nos vamos a la pestaña servicios, él nos carga acá en procesos. Vamos a la pestaña servicios, ordenamos por descripción y buscamos todo lo que es correspondiente a SQL Server. El servicio principal de la base de datos se llama SQL Server, y entre paréntesis el nombre de la instancia que se tenga instalada. Para mi caso se llama MS SQL Server. Lo podemos iniciar desde acá, o podemos darle aquí en abrir servicios para ver la configuración y activación en el tiempo de ejecución del arranque del sistema operativo. Y la otra que nos ofrece es el propio SQL Server. Buscamos su carpeta y vamos a encontrar siempre el Configuration Manager. Ya acá pues tengo la versión 2017, pero pues de acuerdo a la versión que se tenga instalada siempre vamos a tener el Configuration Manager. Lo tengo de ejecución en este momento. Cuando lo abrimos nos aparece directamente en esta opción donde nos muestra la configuración de redes y el cliente nativo, tanto de 32 como de 64 bits, y los servicios. Entonces, si hacemos clic en SQL Services, podemos ver todos los servicios, el estado, si se encuentra corriendo o se encuentra detenido. Validamos el tipo de arranque al encendido del sistema. Entonces puede estar automático o manual o deshabilitado, ¿sí? En este momento tenemos los servicios todos abajo. Vamos a verificar, entonces simplemente abrimos el administrador de bases de datos. En este caso pues tengo Management Studio. Podemos variar la conexión y le damos conectar. Él toma un tiempo porque trata de conectarse con el servicio, pero nos va a mostrar un error porque el servicio no se encuentra en ese momento activo. Entonces no está corriendo para que el gestor el Management Studio se pueda conectar a él y podamos administrar las bases de datos, la seguridad, los usuarios. Entonces, como vemos, pues acá tenemos el error, simplemente que no se puede conectar a WinServer 2016, que es mi máquina. Y pues acá nos dice que es un error relacionado con la red de la instancia específica a la cual nos estamos conectando, pues no, el servicio no está corriendo. ¿Cómo detenemos un servicio? Fácilmente lo seleccionamos. Acá tenemos unos botones de acción.
Start Service, iniciar servicio, pausar el servicio, detener el servicio y reiniciar el servicio. Entonces vamos a iniciar el servicio SQL Server, pero para ello vamos a mirar las diferentes configuraciones. Entonces simplemente botón derecho, le podemos dar Start y podemos darle en propiedades. Acá en propiedades podemos configurar el usuario de arranque y el password que va a tener. Esto se configuró cuando se hizo la instalación de SQL Server. Habilité por defecto el usuario SA y le puse la clave. Acá tenemos la parte del servicio. Acá podemos donde vamos a determinar si es automático, para que arranque automáticamente cuando arranque nuestro servidor, o se encuentre deshabilitado, o sea manual. Manual significa que tenemos que venir, entrar al gestor de configuración de SQL Server y darle iniciar para que pueda arrancar el servicio. Como acá lo podemos cambiar manual, aplicar y aceptar. Entonces si miramos acá ya hemos cambiado el modo de inicio que tiene nuestro servicio, que sería el que estamos utilizando en ese momento. Lo tenemos es manual porque cuando arrancó el sistema pues inició automáticamente, pero lo hemos detenido para mostrar los diferentes modos de arranque. Entonces simplemente botón derecho iniciar, o nos vamos al botón de acá que tiene un simbolito de play y dice Start Service. El inicio de este servicio siempre se demora un poco, ya que pues se encarga de toda la parte de la administración, seguridad, entonces un poquito de espera. Acá ya tenemos, nuevamente vamos a intentar la conexión. Si le damos conectar, ya deberíamos poder acceder a todo el gestor de SQL Server 2017. Vemos que ya nos está cargando. Y acá tenemos nuestro servidor, el WinServer 2016, y ya tenemos acceso tanto a las bases de datos como a la seguridad, validar los usuarios y todas las herramientas adicionales que nos ofrece SQL Server 2017, como Polybase, Replication. ¿Sí? Volvemos nuevamente al Configuration Manager, al administrador, y acá validamos nuestra red. Entonces nos ofrece para 32 de 64 bits. Si vemos cuando yo selecciono acá en Network en 32, no nos aparece nada, y acá en 64 pues nos carga. Es porque directamente nos está detectando la arquitectura de nuestro sistema y nos está cargando la configuración de red habilitada para esta arquitectura. Si vemos acá nos aparecen la memoria compartida, el nombre de las tuberías y la configuración TCP/IP. Esa es muy importante porque esto es lo que nos va a permitir habilitar el puerto 1433 para hacer conexiones externas a la base de datos. Entonces es necesario también habilitarlo si se va a hacer el uso por parte de controladores y drivers externos que se conecten a la base de datos para poder acceder a ella. Acá nos muestra tanto la IP que tenemos en este momento como el puerto. Para que sea funcional simplemente le venimos acá y lo habilitamos. Y ya tenemos habilitado el controlador TCP. Y tenemos el SQL Native Client, donde podemos ver también los protocolos de acceso para la conexión nativa. Esto sería ya como parte de la selección de del administrador de los servicios: consultar, iniciar, detener, pausar, reanudar y reiniciar servicios. Estas son todas las opciones que nos ofrece el Configuration Manager de SQL Server. Y repito, pues es posible realizarlo también por el administrador de tareas o por el panel de servicios que nos ofrece nuestro servidor, nuestro Windows para este ejemplo. Acá ya tenemos la administración de las bases de datos.
Este administrador gráfico pues nos permite crearlas tan simplemente con un botón derecho acá en la sección de databases, de bases de datos, simplemente con una nueva base de datos. Ya nos va a mostrar un wizard o una ventana para hacer la selección de cómo vamos a crearlo. Simplemente vamos a crear uno para prueba, vamos a crear una base de datos llamada test. Acá podemos seleccionar el tamaño inicial y cuál es el máximo que va a tener. Cómo se va a guardar el log de la base de datos, el lugar donde se va a guardar. Acá en las opciones podemos verificar sobre qué compatibilidad va a tener. En este momento nos deja hasta compatibilidad de tipo SQL Server 2008. Vamos a dejar por defecto y podemos validar la versión de recovery que sea completa la base de datos, que la podamos recuperar. Acá tenemos los grupos de archivos. En este momento pues no vamos a entrar en esa configuración. Simplemente en general crear bases de datos. Ok. Él ejecuta un query y pues acá ya tenemos nuestra base de datos. ¿Cómo lo podemos hacer con el query? Pues haremos una nueva ventana de query y simplemente con un create database y un execute. ¿Qué sucede con este comando? Simplemente nos vamos a decir que vamos a crear una nueva base de datos y el nombre que va a tener. Si yo lo refresco, acá la tenemos, ¿sí? Pero hay un comando más completo que nos permite elegir el nombre, la ruta del archivo, tal como nos ofrece el wizard o la ventana de ayuda, donde podemos pasar por parámetros dentro de la consulta que estamos creando, dónde se van a guardar los archivos, cómo se va a llamar el log, cómo se va a llamar la base de datos. En ese momento pues le damos el test 1, nos va a crear tanto el log y como la base de datos con ese nombre y la va a ubicar en las carpetas predefinidas. Lo mismo nos ofrece dentro de la base de datos. Tenemos las tablas, las podemos crear tanto por queries, tanto con el ayudante gráfico, simplemente tablas, new table. Y aquí podemos crear vamos a dejarlo así simplemente para el ejemplo. Acá le podemos decir que esto es una llave primaria y acá más abajito podemos decir que es un autoincrementable, que es de la opción identity. Acá en specification identity yo le voy a decir que sí. La identity nos permite insertar un registro dentro de la tabla sin necesidad de pasarle un ID. Simplemente con insertar la descripción, en este caso vamos a insertar un registro. Entonces lo podemos hacer también por acá. Entonces creamos la tabla de test1, entonces vamos a pasarnos a esa base de datos. Utilizamos el comando test1 y ejecutamos el query. Ya nos encontramos acá, lo podemos ver acá el nombre o simplemente lo podemos seleccionar desde aquí. Y acá podemos hacer un insert. Validamos el nombre de la tabla, test, y es un insert into test, y solamente le vamos a pasar la descripción y luego los valores. Entonces en los valores vamos a pasarle acá, como es un varchar lo pasamos en comillas simples para que detecte que es un varchar, y ejecutamos y vemos que nos ingresó los registros sin pasarle el ID, ya que le configuramos la llave primaria como un identity, un autoincrementable. Y acá podemos simplemente mostrar la data. Vamos a seleccionar todo sobre el test y vemos acá nuestro registro creado.
Podemos ver los registros simplemente con el modo gráfico, simplemente con editar. Entonces nos va a permitir ver los registros y editarlos y agregarlos desde acá también. Entonces simplemente acá podemos hacer test 1 y tabulamos y automáticamente él ya nos insertó ese registro. Lo podemos verificar acá ejecutando nuevamente el query y ya tenemos insertado. Lo mismo le podemos dar, seleccionar la fila, botón derecho, eliminar. Lo eliminamos y verificamos si ya no tenemos ese registro. Esto haría parte de la gestión de la base de datos, de las tablas que tenemos planteada en esta sección. ¿Sí? Ya nos faltaría ver simplemente la gestión de los usuarios. Para permitirnos hacer la conexión. Entonces, en tanto a la conexión, vamos a desconectarnos del servidor. Nos ofrecen varias maneras y eso es de acuerdo a la instalación que nosotros tengamos dentro de SQL Server. Primero nos ofrece el Database Engine, que el Database Engine es el que nos permite administrar la base de datos. Si instalamos todos los paquetes, tenemos el Analysis Services, el Reporting Services, Integration Services, que son los que nos permiten manejar la información y hacer Business Intelligence con nuestros datos insertados. En este caso solo vamos a trabajar con el Database Engine. Buscamos acá cuál es nuestro server. Podemos tener varios servicios o varias instancias de la base de datos. Acá solamente nos va a aparecer uno. Lo mismo para los análisis, el Integration Service, o a menos de que tengamos una conexión por red. La autenticación por defecto es Windows Authentication, simplemente es con los datos del usuario con el que iniciamos sesión en nuestro equipo. En este caso, pues nosotros en el servidor trabajamos con el administrador, con esos datos se va a ingresar y se va a conectar al servidor. Entonces simplemente le podemos dar conectar y vemos que nos está funcionando perfectamente. Adicional a eso, cuando instalamos Windows Server 2017 nos ofrece tanto de loguearnos con el usuario de Windows, tanto con un usuario de SQL Server. Entonces tenemos el SQL Server Authentication y estos todos son dependientes del Active Directory, que son usuarios dentro del directorio activo. En este caso vamos a ver SQL Server 2017. Cuando instalamos por defecto configuramos el usuario SA y la contraseña. Con ese es el que nos estamos conectando y funciona igual. ¿Cómo validamos los usuarios? Vamos a la parte de seguridad y validamos los logins. En este caso acá es donde tenemos nuestros usuarios habilitados con sus permisos y características y roles cargados. Entonces podemos ver el de WinServer, que es el como administrador, podemos darle propiedades, que este es el que se crea por defecto, dice cuál es la base de datos por defecto que va a cargar. Aquí podemos seleccionar que sea test y cuando arranquemos con ese usuario nos cargue esa base de datos. Vamos a probarlo. Tenemos cuáles son los roles. En este caso pues tenemos el sysadmin, que es el que nos permite ejecutar todo tipo de acciones en la base de datos, y el public. Vamos a verificar el user mapping. Acá vamos a validar las bases de datos que tiene mapeadas en este momento, que tiene asignadas. Esa parte es muy importante porque hay que tener en cuenta de que cuando yo no tengo permisos de sysadmin, simplemente como de usuario para consultas, si yo solo le tengo asignadas estas bases de datos, pues no voy a poderme verificar las otras. Pero al ser un usuario sysadmin no es necesario hacer el mapeo del usuario acá. Acá podemos ver los permisos que se le pueden cargar, ¿sí? Pero como tenemos todos los usuarios, los permisos de sysadmin, no es necesario hacer esa parte. Y en el status simplemente vamos acá los permisos para acceder a la base de datos y para hacer login. Entonces simplemente si yo le digo que no puede hacer login, simplemente lo desactivamos. En este caso no lo vamos a hacer. Vamos a darle OK para mirar en la conexión acá.
que le configuramos. Si yo me conecto solo con el Windows Authentication, si yo le hago un nuevo query, automáticamente nos carga la base de datos test, porque esa es la que definimos por defecto de ese usuario, ¿sí? Si yo me conecto con el usuario SA, le doy un nuevo query, me conecto acá y le doy un nuevo query, automáticamente tenemos la base de datos master, que es la que tenemos precargada. ¿Por qué me volvió a aparecer? Porque tenía ya una query abierta dentro de esa ventana, y si yo la tengo ahí, pues siempre me va a abrir con la misma base de datos que yo tengo cargada acá. Pero arrancando desde cero siempre nos va a cargar con master. ¿Por qué? Porque si vamos a seguridad, vamos a los logins, vamos a mirar el usuario SA. Vamos a darle propiedades. Acá tenemos nuestro password, cosa que no teníamos dentro del usuario administrador cargado. ¿Cuál es la base por defecto? Pues la master. Tenemos nuestro igual sysadmin para hacer la selección. Y este mapping del SA nos permite conectarnos a todas las otras bases de datos, ¿sí? Y acá tenemos el status. Entonces, si nosotros le decimos que el login es deshabilitado, si yo le doy OK, nos desconectamos y vamos a conectarnos nuevamente con el usuario SA. Nos dice que el acceso de inicio de sesión falló porque la cuenta está deshabilitada, y nos muestra el error propio de SQL Server, ¿sí? Entonces tendríamos que venir a conectarnos con Windows Authentication, nuevamente ir a los logins. Vemos que nos carga una X dentro del usuario SA porque ya no tiene permisos para conectarse a nuestra base de datos, a nuestro gestor de bases de datos. Y vamos acá en el status y vamos a darle enable. Entonces simplemente refrescamos y vemos que se le ha quitado. Si procedemos nuevamente a conectarnos, vamos a SQL Server Authentication, ese da el password, y vemos que ya está funcional, y pues tenemos acceso a las bases de datos que tenemos en este momento. Sistemas que soportan el gestor de bases de datos SQL Server, de acuerdo a la versión, tienen unos requerimientos que serán anexados dentro del archivo como parte de la evidencia. Lo mismo que serán las características del sistema. La implementación del diseño de base de datos, eso se hizo en la actividad pasada. Ya tenemos nuestras bases de datos recreación con sus diagramas, modelos entidad-relación configurados y cargados para ver cómo está creada la base de datos, qué tablas y qué relaciones tienen construidas. Lo mismo para las secretarías de ambiente y el MER. Para finalizar, simplemente vamos a eliminar nuestras bases de datos. Vamos a empezar con la T, simplemente le doy delete. Cuando le vamos a dar a eliminar, él simplemente nos dice eliminar el backup y restaurar y el log de la información para esta base de datos. Es muy importante habilitar, si estamos seguros que vamos a eliminar la base de datos, que nos cierre las conexiones existentes. Puede que tengamos ventanas de query ejecutando y que tengan la base de datos seleccionada, no nos va a permitir eliminarlas. Entonces es necesario cerrar todas las conexiones existentes, ya sea si un aplicativo lo está usando para pruebas, sea una base de datos de pruebas y ya no la queremos usar. De pronto hay una persona que tenga ese aplicativo corriendo, entonces no nos va a dejar borrar la base de datos porque esa persona la tiene en ejecución. Entonces es necesario hacer el Close Existing Connection para que nos permita eliminarla de manera correcta. En la parte del test pues tenemos las tablas. Vamos a eliminar las tablas, funciona igual, simplemente delete. Este pues obviamente no depende de una conexión, lo podemos borrar sin ningún problema y borramos nuestra base de datos. Y nos desconectamos de nuestro servidor. Muy importante puntualizar algo en la parte de ¿dónde está? El afinamiento del gestor. Antes de que terminemos la actividad, le damos el botón derecho propiedades a nuestro Windows Server, a nuestra conexión y nuestra instancia. Acá nos permite ver las características, cuál es el nombre del servidor, el idioma, la versión, el lenguaje,
todo lo correspondiente. En la parte de memoria podemos asignar una memoria para que se pueda establecer nuestro gestor de base de datos. Podemos ver todos los procesos que está ejecutando, toda la parte de seguridad, cuál es el modo de seguridad predefinido. En ese momento pues tenemos los dos modos habilitados. Podemos solamente tener habilitados el Windows Authentication. Podemos validar todas las conexiones y cuál es el máximo de conexiones que se va a permitir al servidor. En ese momento pues el timeout requerido son 600 y el número de conexiones simultáneas, que son el número de máximo el número de concurrent connections, en ese momento está ilimitado. Lo podemos validar que solamente sean 2 conexiones, una conexión. Estas son configuraciones. Esto es lo que estamos viendo cuando creamos la base de datos. Acá nos validan toda la parte de avanzada de la base de datos, cuál es la configuración de red, los bloqueos, el tiempo de espera de conexión, cuál es el lenguaje por defecto con el que se va a trabajar. Y tenemos acá los permisos, que son todos los usuarios que tenemos en ese momento habilitados y creados para hacer login dentro del gestor de bases de datos. Acá tenemos el administrador y podemos ver los permisos que tienen asignados. Muchas gracias por ver este video. Ya lo referente y adicional será entregado dentro del documento anexado a la actividad.